Cruz, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo está todo? Ay, bueno, estamos ahí. Ecuador es el tercer país más pequeño de toda Sudamérica, Sí. pero es el segundo país de toda América Latina con más casos de COVID. O sea, solo está detrás de Brasil. Es que los barrios de las élites de este país han decidido no acatar las medidas. Hace 2 semanas se llevó una boda a cabo, donde no solo estuvieron las grandes élites guayaquileñas, sino para hacer una boda, ¿qué necesitamos? Necesitamos la gente que cocine, la gente que limpie, la gente que arregle, la gente que haga las flores, la gente que haga el transporte. Es gente precarizada de clases bajas, populares de nuestro país, las cuales también estuvieron en el contagio. Entonces venía gente de Italia, el país más infectado ya en ese momento. Tuvieron en una boda masiva. Hasta la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil estuvo en esa boda. Ese fue el foco de infección. Tanta gente que estuvo ahí. Después la gente trabajadora tenía que volver a sus barrios. Y si ya iba infectada, comenzó el foco de infección ampliado. Y la gente con dinero, las élites, han despedido a gente, están cerrando sus empresas, porque al final del día el capital siempre gana. Y solo importa eso, importa el capital y el mercado, no las vidas de las personas. Y eso nos lo ha demostrado nuestro gobierno, los gobiernos a nivel mundial, las grandes élites globales. Entonces, frente a eso, ahí está solidaridad transnacional entre nosotros. Pues todo esto se ha borrado de las redes sociales, se han bajado tweets, se han bajado fotos, se han bajado posts, no hay información. Entonces la información que sabemos para decirles que el sábado 14 de marzo se hizo esta boda es porque mucha gente, activistas sociales, hicieron trabajo investigativo en redes sociales para recuperar fotos de tweets borrados donde se veía la fecha y se puede comprobar el día. Entonces imagínate el nivel de impunidad. Se borra todo esto y no se dice nada. Mientras María Paula Romo, ministra asesina que ha perseguido al pueblo ecuatoriano en los paros de octubre del año pasado, dice públicamente que la culpa del contagio es del pueblo ecuatoriano. Entonces se culpa al pueblo mientras a las élites no se dice nada. La realidad de países en América Latina como Ecuador es el trabajo informal. No tiene un sueldo fijo, no tiene seguridad social, no tiene garantías para ir a teletrabajar en la casa. Entonces, con una cuarentena, se queda imposibilitada de poder trabajar y tener el dinero diario para comer. Entonces, el quedarse en casa no es una opción. Tú tienes que elegir entre contagiarte y morir de COVID o morir de hambre. Más o menos de 3 millones de personas que trabajan en la informalidad. Que Guayaquil comienza ya el año con un 30% menos del presupuesto en la salud, de que literal hay clínicas cerradas. O sea, no a causa de la pandemia, pero porque ya estaban cerradas de antes. Gente parada, mirando, gritando, a ver si había alguien dentro de estas clínicas que están cerradas, que simplemente están cerradas porque no hay budget, pero no de ahora, sino de antes. Este gobierno neoliberal ha pactado con las élites y ha pactado con el FMI. Ha reducido presupuesto para educación, para salud, para cultura, y no lo ha reducido ahora, lo viene reduciendo años. Sí. Entonces, el año pasado se despidieron casi 3.500 funcionarios y funcionarias del sector salud. Entonces, para 2020 no hay esa contingencia en el sector salud para dar abasto a toda esta emergencia. Y el gobierno se burla de la población diciendo que va a contratar personal médico que no es ni siquiera el 13% de la gente que ya despidió el año pasado. Que en esta emergencia social, hospitales y clínicas privadas atiendan a la gente. O sea, tiene que ser un derecho la salud. La salud es un derecho universal. Las clínicas privadas no van a atender al pueblo. Están atendiendo a las élites que tienen el dinero para salud privada. El año pasado se invirtió más en Fuerzas Armadas. Este año se duplica el presupuesto de Fuerzas Armadas. Ese presupuesto podría ir para la salud. O sea, la pandemia ha sido una excusa para militarizar y llenar la calle de policías. Esto simplemente para violentar a las comunidades y al pueblo que constantemente ha sido violentado. Hace no muchos meses el pueblo ecuatoriano estaba en las calles. La necropolítica y la biopolítica de este gobierno, y no solo de este gobierno, sino de los estados coloniales, donde hay ciertas vidas que tienen que ser salvadas, que son las vidas blanco-mestizas, burguesas, y hay otras vidas que son descartables, que son desechables, y es la vida de la mayor parte de la población ecuatoriana, y sobre todo de los sectores precarizados. Y en realidad lo que está pasando con la pandemia es que se naturaliza un régimen militarizado que ya viene pasando en América Latina y se cambia la narrativa social generalizada para decir que está bien, porque no quieren quedarse en sus casas.
es la culpa del pueblo ecuatoriano que se estén enfermando, es la culpa de ellos, están tratando de transgiversar la narrativa de la realidad. ¿Significa violencia sexual hacia las mujeres y niñas de este país? ¿Qué estarán pasando en este momento en todos los barrios? ¿Significa violencia extrema, racista y clasista? Hay denuncias todos los días como la fuerza policial, municipal y militar rapa la cabeza a la gente indigente y precarizada, les obliga a comer basura y crudo, les pega, les golpea, mientras en realidad la pandemia sigue esparciéndose. Hace 2 semanas, el 24 de marzo, era el plazo para pagar la deuda externa. Sí. Y eran 324 millones de dólares. Repito la cifra porque es absurda. 324 millones de dólares que el gobierno ecuatoriano decidió pagar en vez de ponerlo en la emergencia sanitaria. Eso es un crimen. Este es un Estado asesino que no le importa la vida del pueblo. Y el FMI, que es parte de ese crimen, ¿no? Porque esta no es la primera vez que pasan catástrofes, que los gobiernos priorizan las finanzas, priorizan sus relaciones con los bancos internacionales. O sea, los barrios precarizados en la ciudad de Guayaquil están sin agua, sin luz. Se está cortando generalizadamente la luz en diferentes sectores de diferentes ciudades, también en Quito, pero en realidad la gente está muriendo. La gente está muriendo todos los días. Hace 2 semanas, el gobierno anunciaba la construcción de una fosa común en Guayaquil. Fosa común significa dictadura, significa desaparecidos, significa represión. O sea, venimos de historias de países que han sido saqueados, militarizados, golpeados, y creen que pueden decir así por así una fosa común. El gobierno no solo está haciendo un bloqueo mediático, está bajando la información que la sociedad civil está reportando porque el gobierno no quiere reportar. Nos están bajando los posts, nos están cerrando cuentas de Twitter, de Instagram, de Facebook, y la gente que hace activismo social está siendo amenazada. Entonces, por un lado dicen que una fosa común, después dicen que no, ahora dicen cajas de cartón, y tú dices, pero ok, ¿qué pasa con las funerarias? Las funerarias en Guayaquil ya no daban abasto desde el 20 de marzo. Esto quiere decir que hay un montón de gente que está muriendo todos los días, cuerpos que no tienen sepultura, que no tienen un ataúd, que no tienen una ceremonia digna. Hay cuerpos en las calles de Guayaquil. O sea, hemos luchado toda nuestra vida por vidas dignas en nuestros territorios conquistados, saqueados, golpeados, exterminados, y ahora tenemos que exigir muertes dignas. Mientras estas familias, aparte de vivir con la muerte, convivir con la muerte, están muriendo de hambre. Es muy duro lo que está pasando, y los barrios en realidad no está llegando la comida a los barrios precarizados. Hay un alza de los precios, una especulación de los precios. Por esto solamente se muestran informaciones de Europa. O sea, el aparato estatal de por sí ya es racista, ya es clasista y ya es patriarcal. Pero lo que hace con esta crisis, con la pandemia, en el Estado ecuatoriano, es difundir mensajes de odio, de racismo, regionalismo. Entonces, se sataniza a la gente en Guayaquil. La gente de Guayaquil es culpable, la gente de Guayaquil no tiene cuidado, es inculta, un montón de adjetivos que los medios masivos de comunicación y el gobierno utilizan. Entonces se criminaliza al pueblo pobre. La pandemia lo que ha hecho con el discurso también desde los gobiernos es desmovilizarnos. Tenemos ese miedo que decías, esa preocupación a la infección, darnos nuestro legítimo derecho de movilizarnos, accionar, demandar. Entonces estamos en la virtualidad. Pero sabemos que la virtualidad también limita porque también tiene un corte de clase. No toda la gente en este país tiene acceso a internet, tiene computadora, entonces mucha gente está desinformada o no tiene ni siquiera accesos mínimos a poder denunciar todo lo que está pasando. Compas del extranjero, si están googleando esto, la Isla Trinitaria es uno de los sectores más precarizados de Guayaquil. El desabastecimiento, el COVID y el hambre. Y las trabajadoras remuneradas del hogar, lamentablemente, la mayoría de ellas viven del trabajo diario sin protección social y han sido despedidas de sus trabajadores en tiempo de pandemia. Hemos armado una red de psicólogos que lo hacen todo voluntario, a las compañeras a darles contención emocional porque es muy, muy difícil lo que está pasando. Y esta red de doctores les llaman por teléfono a las familias a darles atención médica por teléfono. Y la tercera cosa que estamos armando desde la red es apoyo económico. Y compas, esto es fundamental porque las compañeras, las familias no tienen que comer, están muriendo de hambre. Para dar canastas a las compañeras y a sus familias. Sabemos que la colonialidad lo que ha hecho es
poner a ciertos cuerpos, que son los cuerpos blancos, los cuerpos hegemónicos, heterosexuales, masculinos, en la pirámide de poder, y son los cuerpos que merecen ser salvados. Las élites en cada país que tienen una cierta identidad sexual, un cierto color de piel, una cierta identidad racial y cultural, son las que controlan el capital y los bienes del mercado, que viene desde esa misma colonización, desde todos estos mismos procesos de explotación. Tiene gente que le limpia las casas, gente que le cocina, gente que le trae los alimentos, gente que les cuida los guaguas a las guaguas, que antes no eran servicios, sino eran los esclavos y las esclavas que tenían que dar de amamantar a los niños y a las niñas. Sabemos toda esa historia que tenemos. Era la gente indígena que tenía que trabajar las tierras que eran suyas, pero que ya les habían quitado y no les pagaban nada, eran esclavos de su propia tierra. Es que en realidad estas clases sociales se mantienen, estas relaciones de poder se mantienen, pero cambian a través del salario, cambian a través del reconocimiento de un precio al trabajo, pero son las mismas relaciones de poder. En una boda que debe haber costado miles de dólares, y por otro lado, toda la gente que posibilitó ese trabajo, que es trabajo invisibilizado. Y esa gente provenía mayoritariamente de los barrios populares. Entonces, después del contagio, tienen que volver a sus familias precarizadas y comienza este foco de infección. Pero por lo que hace el aparato estatal totalmente racista, es que se enfoca en esos, diciendo que esa gente es la culpable porque no usa mascarillas, porque no usa guantes, porque no se queda en sus casas. Entonces, se estigmatiza otra vez a la pobreza, a la gente popular, a la gente racializada, pero por otro lado, a la gente de los barrios ricos, la policía no llega a meterles palo, no llega a golpearles o a raparles las cabezas. El aparato militar existe para protegerles. Ese es el monopolio de la fuerza racista. Lo que necesitaba Europa era una pandemia como esta para cerrar las fronteras que ha querido cerrar hace tanto tiempo. Eso hace va a haber una emigración masiva de nuestros territorios, porque la economía va a decaer fuertemente en sus territorios. Europa va a utilizar esto como herramienta para reforzar las fronteras, que ya son casi que imposibles de cruzar para nosotros como personas racializadas del sur global. Se está naturalizando ese racismo que ya había, esa discriminación. Y en estos tiempos tenemos que ser capaces de crear nuevas narrativas y centralizar a las personas que están viviendo las experiencias al día a día en carne propia. Las nacionalidades y pueblos ancestrales han sobrevivido 500 años de conquista y la gente africana, afrohistórica, sigue luchando todos los días. Esa esperanza de resistencia y de sobrevivencia ancestral, y que eso es lo que el Estado quiere: desarticularnos, aterrorizarnos, que tengamos miedo de organizar y de movernos, pero en estos momentos también se puede. Nuestras comunidades en los territorios son las primeras en organizar, porque saben que no pueden contar con el Estado. Y eso es de experiencia, no solamente ancestral desde la colonia, pero es una experiencia de nuestra memoria corta. Hace unos meses atrás el gobierno estaba masacrando al pueblo ecuatoriano, que se viene organizando ya hace semanas solo porque sabe que el Estado mata y que el Estado no va a responder. En octubre de 2019, es decir, el año pasado, el pueblo ecuatoriano estuvo en las calles porque no queremos y no vamos a dejar que pasen acuerdos del FMI, no queremos gobiernos asesinos neoliberales. El gobierno dio respuesta criminal, masacrando a la gente, asesinando a la gente a bala, a gases lacrimógenos, y ese entramado social, ese tejido comunitario está siempre en estos pueblos de resistencia, y ahora más que nunca también se está activando.